Hola amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Soy Guillermo del Piélago, director de la UTP Piura, y en nombre de la Universidad Tecnológica del Perú, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva charla virtual que esta noche les vamos a presentar. No sin antes agradecerles a todos ustedes por la deferencia de estar con nosotros, de acompañarnos y haber accedido a esta gentil invitación. El tema de la conferencia de hoy es la importancia de la investigación de mercado, enfocado al ámbito laboral, un tema muy interesante para todas aquellas personas que desean seguir trabajando su desarrollo y crecimiento profesional a partir de nuevas y mejores oportunidades laborales, la misma que estará a cargo de la doctora Rosario Almenara. Para la presentación de nuestra distinguida invitada, que expondrá el día de hoy, nos acompaña el ingeniero Leandro Mariátegui, actual decano de la Facultad de Ingeniería de la UTP, quien es también director de la Sociedad Nacional de Industrias y alto ejecutivo de importantes empresas del país. Debo comentarles que quienes deseen formular preguntas a nuestros ponentes, ustedes deberán dejar sus inquietudes o consultas en la casilla del chat que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Entonces, sin más preámbulos, le doy el pase a nuestro decano para la presentación de nuestra expositora. Buenas noches, Leandro. Muchas gracias, Guillermo. Muy buenas noches a todos. Gracias por esta participación. El día de hoy continuamos con nuestro ciclo de conferencias sobre empleabilidad y estamos ya en nuestra tercera conferencia del ciclo. La conferencia se va a llamar Importancia de la investigación de mercado orientado a la búsqueda de nuevas oportunidades laborales o manejo de la línea de carrera. Nuestra invitada es la doctora Rosario Almenara. Ella es vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Consultoría de LHH DBM, la firma líder en el mundo en empleabilidad y en outplacement de ejecutivos. Ella nos ha preparado una excelente conferencia, como ya las dos anteriores, y un poco para hablar sobre el background de la doctora Almenara. Ella ha sido funcionaria de carrera del Banco Central de Reserva del Perú, viceministra de Economía, superintendente de SUNAT y como si faltara poco, tiene un doctorado en Administración Estratégica por la Universidad Católica del Perú y un Doctor Business Administration por Maastricht School of Management. Sin más preámbulos, dejo con ustedes a la doctora Rosario Almenara. Gracias, Rosario, y la sala es tuya. Nuevamente, mi agradecimiento. El día de hoy, efectivamente, estamos en la tercera charla de este conjunto de presentaciones que he venido compartiendo, donde los diferentes campus han sido nuestros anfitriones. Hoy día tenemos el honor de tener como anfitrión a la UTP de Piura. Guillermo, gracias por tus palabras. Igual para ti, Leandro, y con gusto voy a hablar sobre la importancia de la investigación de mercado. Para ponernos un poquito en el contexto de quiénes somos, somos una empresa que tenemos una presencia de 28 años en el país. Asesoramos, acompañamos a ejecutivos y profesionales en sus programas de transición de carrera, llamados programas de outplacement. Desde 1993 venimos apoyando a 13.800 ejecutivos y profesionales. También tenemos la oportunidad de acompañar a profesionales no ejecutivos, administrativos y operarios a través de diversos programas grupales que en su conjunto superan las 47.000 personas. Por otro lado, a nivel global tenemos 50 años asesorando, por lo tanto manejamos una diversidad de herramientas vinculados a lo que es gestión, administración de carrera y los diferentes programas en los cuales apoyamos. Tenemos 4 pilares. Uno es el tema de transición de carrera, que es el que acabo de compartir con ustedes. También trabajamos programas vinculados a la gestión del cambio, tema que hoy día tiene una alta relevancia en muchas de las organizaciones, igual por el tema de desarrollo y liderazgo y todo lo que es coaching y evaluación. Y ya para terminar, un poquito compartiendo con ustedes nuestra filosofía, nuestro objetivo es lograr un alineamiento entre lo que nosotros como personas, como líderes, como ejecutivos, como profesionales, tenemos que estar alineados con la empresa, con la organización, las compañías en las cuales podamos trabajar. Y ese alineamiento tiene que ver mucho con nuestras identidades y además con nuestros propósitos. Hoy compartiré varios temas vinculados a investigación de mercado,
donde este alineamiento y los diversos temas que voy a conversar con ustedes van a terminar siendo muy valiosos y lograr los objetivos que todos buscamos en este proceso de desarrollo a nivel de personas y de líderes. ¿Por qué es importante la investigación de mercado? Dentro de mi experiencia, visto desde el lado de la transición de carrera, para cualquiera de ustedes que estén trabajando, estén explorando nuevas oportunidades laborales, quieran cambiar, y una serie de inquietudes y puntos en los cuales ustedes quieran poner relevancia en este momento en sus carreras, la investigación de mercado es muy importante. Y para ello quiero definir 4 temas. Esta investigación de mercado nos permite estar preparados, nos permite informarnos de lo que viene sucediendo en nuestras carreras, en nuestros sectores, en las funciones o cargos que podamos estar desempeñando, y tenemos que estar constantemente preparándonos e informándonos para ver qué realmente está pasando en nuestro contexto. Muchas veces uno le da importancia a este tema cuando realmente estamos en una búsqueda activa y no vemos necesariamente cómo esas brechas que se puedan generar hasta que llegue el momento donde efectivamente tenemos que hacer una búsqueda y una investigación bastante más activa. Segundo, nos permite mejorar el enfoque que debemos aplicar o dimensionar si queremos realmente estar informados de lo que viene pasando en nuestro entorno profesional. Es una ventaja competitiva significativa cuando alguien tiene una entrevista, cuando alguien tiene que ascender, cuando alguien tiene que buscar una nueva posición laboral dentro de sus propias compañías, la persona que se prepara, la persona que está informada, la persona que investiga, que se capacita, siempre va a tener una ventaja competitiva que definitivamente ayude mejor a la persona que esté realmente preparada. Y finalmente, para aquellos que están en una búsqueda activa, agiliza el proceso de búsqueda porque hoy la información es uno de los activos más importantes a los cuales nosotros tenemos que recurrir. Y para ello yo quiero siempre menciono estos términos, que la información es poder. Y cuando hablo de que la información es poder, es que hoy a lo que más tenemos acceso es esa información. Hoy día que la mayoría de nosotros estamos trabajando en forma remota o probablemente estamos siendo cada vez más curiosos de que queremos navegar a través de Google o Internet, probablemente accedemos a mucha información. Y cuanto más información podamos tener, vamos a tener un poder mágico. Es decir, nos vamos a enterar qué está pasando en las empresas, cuáles son los cambios que se están dando en las organizaciones, qué están pasando con los líderes, dónde yo podría tener una oportunidad. Y es por ello que nosotros tenemos que investigar y poder conseguir y obtener el mayor nivel de información posible para poder tener este poder mágico de poder saber hacia dónde van las cosas. Nos permite ser estratégicos en nuestras conversaciones. Definitivamente, cuanto más información podamos tener, cuanto más información hayamos podido recopilar de medios impresos, de medios escritos, de medios virtuales, a través de reunión con amigos, todas las formas que podamos acceder a información nos permiten tener una mucho mejor imagen profesional en las conversaciones que podamos tener. También nos permite cualquier reunión que tengamos con algún contacto a poder compartir esta información y generar un diálogo, una conversación que nos enriquece a todos y cada uno de nosotros. Nos permite preparación para procesos, para aquellos de ustedes que están participando en algún proceso laboral, si van a tener una entrevista, y además para algún tipo de negociación. Cuando uno negocia el tema salarial, el tema económico, cuando uno negocia cuáles van a ser mis responsabilidades en una nueva posición, el estar preparado nos ayuda a generar y a obtener mucho mejores resultados. Podemos tener prioridades, podemos buscar nuestras empresas objetivo y, por supuesto, cuando tengamos que tomar algún tipo de decisión, me cambio, no me cambio, sigo haciendo lo mismo, o tenemos alguna propuesta a la mano, el investigar y el tener información termina siendo bastante útil para todos y cada uno de nosotros. Y este gráfico que comparto con ustedes y esa dirección que nosotros requerimos, y sobre todo para aquellos de ustedes que constantemente están en un proceso activo de buscar oportunidades o incluso no estando necesariamente en un proceso activo,
tenemos que saber investigar en cada uno de estos espacios que estoy compartiendo con ustedes. Por ejemplo, si en algún momento ustedes quieren definir cuál es esa lista de empresas objetivo en la cual yo en algún momento quisiera trabajar, en algún momento quisiera tener algún tipo de oportunidad, nos ayuda el investigar. Si queremos revisar esta lista en forma constante, depurarla, sumar, restar nuevas empresas o quitar otras, también el investigar nos permite ayudar a poder mejorar nuestra lista de empresas objetivo. Les decía hace un rato que cuando uno tiene con una reunión, con un contacto, tenemos que prepararnos, tenemos que obtener información para que esta reunión con este contacto pueda ser lo más enriquecedora y lo más valiosa posible. Y en los otros 3 espacios que estamos viendo ahí, cuando recibimos una oferta laboral o cuando tenemos que tener entrevistas laborales o tenemos que negociar, el tener acceso a esta información nos ayuda a tener muchísimo mejores resultados y poder lograr los objetivos que todos y cada uno de nosotros nos podamos plantear. Entonces, ¿por qué? Hoy día creo que nos queda claro a todos que lo que ha terminado del 2020 y estos primeros meses del 2021, ha habido un cambio significativo en todas las empresas, en todas las organizaciones, y ese entorno que tenemos que enfrentar hoy en día es probablemente muy diferente al que teníamos hace un año atrás. Las necesidades todas han cambiado, probablemente no solamente desde el punto de vista laboral, no solamente desde el punto de vista de cómo nos comunicamos, cómo llegamos a determinadas informaciones, pero todas las necesidades han ido cambiando en función a esta nueva normalidad que constantemente va cambiando por una serie de situaciones que estamos viviendo hoy, principalmente por el COVID. Tercero, los desafíos. Hoy día las compañías nos están pidiendo tener muchas competencias, muchas posibilidades de que cuanto más preparados estemos, probablemente vamos a poder asumir mayores desafíos, que no es fácil a veces, porque tenemos que tener estas competencias, estas habilidades, estas destrezas que nos ayudan a poder enfrentar los diversos desafíos que pueden estar teniendo las compañías en general. Pero como todo en la vida, esos desafíos y esas necesidades nos generan oportunidades. Y esas oportunidades son las que nosotros tenemos que aprender a ver dónde están esas oportunidades, que pueden ser dentro de nuestras propias compañías, fuera de nuestras compañías, en otro sector, en un sector similar, pero hay oportunidades y son las que nosotros constantemente tenemos que investigar, reflexionar y evaluar en todas las etapas de nuestras carreras. Y finalmente, como siempre les decía hace un rato, ¿cuáles son esas competencias que yo necesito demostrar, ya sea porque están habiendo cambios en las empresas, cambios en el sector, cambios en el área funcional en el cual yo pueda estar desenvolviéndome en este momento? Y viene la gran pregunta, ¿qué viene de todo lo que yo he ido compartiendo con ustedes? ¿Qué es lo que viene pasando o sucediendo tanto en las empresas como en el mercado laboral? A nivel de las empresas hay mucha información que nosotros tenemos que recopilar. Algunas de estas informaciones son fáciles de acceder, algunas son públicas, uno entra, uno googlea, uno entra a LinkedIn y podemos encontrar, o a Internet, y podemos encontrar cierta información. Yo les voy a ir compartiendo algunas publicaciones a las cuales ustedes pueden acceder. Por ejemplo, América Economía es una publicación bastante interesante, donde ustedes pueden tener acceso a información del sector, qué está pasando con las compañías, qué estrategias se están presentando. Lo mismo las empresas. Por ejemplo, todas las empresas, yo diría un porcentaje muy alto, tienen información comercial de sus productos, de los servicios que brindan, y cómo estos productos o servicios, donde probablemente mucho de lo que me están escuchando hoy, tienen un interés particular. Normalmente esa información ustedes pueden acceder a través de las propias páginas de las compañías, porque es lo que ellos más informan, sobre todo de una perspectiva comercial. Este tema que les hablaba hace un rato de los desafíos, de las necesidades y las oportunidades, yo veo cambios muy importantes. Yo me dedico a todo lo que es transición de carrera, y dentro de estos programas que nosotros vemos o estas experiencias que nosotros compartimos, vemos constantemente nuevos desafíos,
probablemente muchas necesidades que están teniendo las empresas, y el trabajo de ustedes es detectar cuáles son esas necesidades y cuántas de esas necesidades pueden terminar siendo oportunidades para nosotros. Hay otro aspecto que también tenemos que investigar que tiene que ver con la cultura organizacional. Ese es un tema que probablemente alguna de estas informaciones la podemos visualizar también en la página web de las empresas, pero a veces también conversando con las personas que trabajan en esas compañías, que nos comparten temas sobre clima organizacional, temas sobre cultura organizacional, que también es importante para el encaje que uno tiene que buscar con las organizaciones en las cuales uno trabaja. Otro aspecto importante son las personas, quiénes son los responsables de contratación, a quién debería llegar yo si tengo interés de trabajar en una empresa en particular. Otro aspecto que también vemos nosotros, que no es fácil, pero que igual tenemos que investigar como parte de nuestros intereses de carrera y de nuestros intereses laborales, están cuáles son las prácticas de reclutamiento y el tema remunerativo, que siempre es una constante inquietud, preocupación por parte de todos y cada uno de nosotros. Y cuando hablo de las prácticas de reclutamiento, por ejemplo, hoy el LinkedIn es una herramienta virtual de rápido acceso para todos ustedes. Incluso LinkedIn tiene algunos servicios especiales que nos permiten acceder muchas veces a bolsas de trabajo donde podemos tener oportunidades de cuáles son esas posiciones que estas empresas o a través de los headhunters pueden estar ofreciendo a las compañías. El tema de liderazgo, el tema de estilos de líderes, que también es algo que tenemos que siempre estar investigando, y por supuesto cómo encajaríamos en alguna organización que pueda ser de nuestro interés. Y esto va acompañado de muchos cambios que ya desde la perspectiva del mercado laboral son las oportunidades que nosotros tenemos que ver y identificar. Y esto primero tiene que ver con el tipo de compañías que hoy nosotros vemos en el mercado. Vemos empresas multinacionales, empresas globales, empresas que tienen presencia en diversos países. Hay un grupo de compañías que cada vez es más importante hoy en día en el mercado nuestro peruano, que son las empresas multilatinas. Yo hace un rato les decía, traten de ver el tema de América Economía, es una publicación de tipo mensual, bastante interesante, con información muy valiosa sobre estrategias empresariales, y normalmente están relacionadas a este concepto que se llama empresas multilatinas. Es decir, empresas peruanas, chilenas, colombianas, argentinas, brasileras, que son de origen de estos países, pero que han crecido a nivel regional, a nivel geográfico. Estos tipos de empresas hoy en día son donde vamos a poder tener muchas oportunidades, porque con esta apertura al trabajo remoto, al teletrabajo, se están presentando muchas oportunidades donde ya no se requiere de movilidad geográfica, sino que uno puede trabajar incluso desde sus propios países. Y por supuesto, empresas nacionales, empresas familiares, que las tenemos a lo largo de todo nuestro país y que también pueden darnos muchas oportunidades desde el punto de vista de cómo vienen creciendo este tipo de empresas. Hay que investigar desde el punto de vista laboral cuáles son esos requerimientos, esos perfiles. Yo les pido mucha curiosidad, entren a las bolsas de trabajo, identifiquen perfiles. Hay varias bolsas de trabajo, varias páginas, incluso a nivel de la universidad, a nivel de las diferentes universidades. Hay páginas como Indeed, por ejemplo, donde ustedes pueden entrar y ver qué tipo de posiciones se están ofreciendo en el mercado y cuáles son esos requerimientos, el tema del inglés, el tema de la tecnología, el tipo de experiencia, años de experiencia, que son aspectos que nosotros siempre tenemos que tenerlos perfectamente identificados. La presencia de competencias que tienen que ver con el tema de los perfiles, el tema digital que ya se los he mencionado, si son gestores del cambio, un tema que es una constante el día de hoy, cambio tras cambio tras cambio. Cuanto más ejemplos podamos compartir de cambios que hemos vivido, eso también es parte de lo que nosotros tenemos que comunicar en estas conversaciones. ¿Cuán especializados estamos para determinados cargos? ¿Qué está pasando en los diversos sectores? Esto ha habido cambios muy importantes
en estos últimos 10 a 12 meses en nuestro país. ¿Por qué? Porque las empresas, algunas están creciendo, otras están pasando por momentos más difíciles y tenemos que ir evaluando y monitoreando qué están pasando, no solamente en los sectores directos, sino también en los diferentes sectores indirectos relacionados a estos sectores principales. Nuestra versatilidad, y por supuesto que nos queda todo muy claro el tema de los idiomas, principalmente el inglés, que si ustedes sienten que tienen una oportunidad de mejora, sienten que tienen un nivel bajo de inglés, aprovechen hoy que muchos de nosotros tenemos accesos a una serie de programas educativos que se están ofreciendo para mejorar esta destreza, que es el tema del inglés. Las carreras son zigzag, es decir, tenemos oportunidades en todo momento, a veces hay que retroceder un poquito, no hay que verlo eso como negativo, eso puede permitirnos a futuro dar un paso adelante, 2 pasos adelante, 3 pasos adelante, pero tenemos que ir viendo qué está pasando en todas y cada una de esas posiciones a las cuales todos aspiramos. Y para mí, estas son las 5 preguntas más importantes, cruciales, que debemos hacernos en el contexto que venimos viendo hoy a nivel del mercado laboral. Es parte de nuestra empleabilidad, es parte de estar preparados para enfrentar estos cambios que a veces se nos presentan en cualquier momento de nuestra vida profesional, dentro de nuestras empresas, a través de un ascenso, por ejemplo, o a través de un cambio de área funcional, o fuera de nuestras compañías, o por salidas que a veces hay en algunas compañías. Y siempre yo hablo de 2 temas. ¿Cuánto impacta nuestra experiencia, es decir, toda la trayectoria que uno trae, todas las vivencias, los logros, los resultados? Pero también hay un tema que tiene que ver mucho con nuestro talento, porque nos van a contratar o nos van a ascender no solamente por lo que ya hemos vivido, por la experiencia que tenemos, sino sobre todo por qué es lo que nosotros ofrecemos para esa nueva posición, para esa nueva empresa o para ese nuevo sector. Segundo, siempre tenemos que constantemente evaluar qué empresas podrían tener posiciones, cargos, roles que se ajusten al perfil de uno. Es decir, no solamente es esa posición, esa posición, esa posición, sino en qué empresas pueden tener determinado tipo de posiciones que más se ajustarían al perfil y a la experiencia que uno pueda traer. Yo en estos últimos años, por mi experiencia en todo lo que es transición de carrera, cada vez más veo que las posiciones y los perfiles de cada uno de nosotros son particularmente únicos. Yo puedo tener 3 amigos con perfiles muy parecidos a uno, parecidos, pero no necesariamente iguales, y eso es lo valioso que ustedes deben identificar. Tercero, constantemente, la próxima semana voy a ver el tema de red de contactos, el tema de contactar a decisores, a personas que nos pueden ayudar a llegar a estos decisores. Por eso la próxima semana, cuando comparta con ustedes el tema de la red de contactos, este tipo de preguntas como las que estoy compartiendo hoy les permiten a ustedes a que estas personas probablemente nos ayuden a llegar a aquellas personas a las cuales nosotros quisiéramos, porque son decisores de compañías, porque nos podrían contratar en algún momento, porque queremos estar visibles frente a ellos. Y además también nos permite estos contactos, estas relaciones, este networking, poder tener un amplio conocimiento de sectores o empresas que nos puedan utilizar. Y por supuesto, la quinta pregunta, se los decía hace un rato, tiene que ver con el tema de estructuras remunerativas, tiene que ver con el tema de las diversas prácticas de compensaciones que tienen las compañías. Eso hay que estar evaluando, investigando constantemente, y qué tanto lo que yo veo se ajusta realmente a las expectativas que todos y cada uno tenemos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de beneficios y el tipo de compensaciones que podamos tener en cualquier compañía en la cual nosotros podamos trabajar. ¿Qué más preguntas nos podemos hacer, más allá de las 5 que acabo de compartir con ustedes? Es, ¿qué otros cambios se vienen dando en las empresas? Y esto es algo que es una constante hoy,
porque no hay empresa que no haya cambiado. O sea, realmente siempre las empresas cambian, siempre las empresas tienen nuevos retos, siempre las empresas tienen nuevos desafíos. No hay duda para ninguno de nosotros, probablemente muchos tienen experiencias particulares, que estos cambios se han acelerado. Por ejemplo, el trabajo remoto, probablemente la transformación digital, probablemente cómo llegar más rápido a mi cliente, o muchos objetivos que las compañías tenían y tenían un planeamiento en los próximos años, en el próximo 2 años, 3 años, y todo eso se ha acelerado, todo eso se ha adelantado. Entonces, los cambios son muchísimos lo que están teniendo las empresas, pero ¿estamos preparados para enfrentar esos cambios? ¿Realmente nos sentimos alineados, capaces, teniendo las habilidades que nos permitirían, el talento, la experiencia, que nos permitirían acompañar ese cambio? Y probablemente una vez que nos respondamos en forma honesta cada uno de nosotros y nos pongamos retos y desafíos, tenemos que saber responder qué necesito hacer. Yo les decía hace un rato el tema del inglés, por ejemplo, donde muchas veces, porque nos da miedo, porque yo creo que sé lo suficiente y no lo practicamos, vamos perdiendo determinadas destrezas. Igual sucede con la tecnología. Todos los días hay cambios en las tecnologías, hay cambios en las herramientas. Probablemente muchos de ustedes que vienen del mundo de la ingeniería o de diferentes carreras profesionales, somos conscientes que esos cambios son una constante y tenemos que estar preparados para poder responder, sí, tengo la experiencia para cubrir esta posición. ¿Cómo empezamos? Y aquí yo quiero dejarles 4 reglas de cómo debemos empezar para poder realmente hacer una buena investigación. Lo primero, siempre tener muy claro, en la primera charla que di, que hablaba de desarrollo de carrera, uno de los puntos que yo señalaba de las 5 fases es nuestros objetivos profesionales. Y eso tenemos que en todo momento trabajar nuestros objetivos y esas metas que van acompañadas a esos objetivos profesionales. Segundo, tenemos que definir estrategias para ver cómo vamos a investigar. Yo ahorita les voy a compartir una herramienta un poquito más desarrollada de cuáles son los temas que ustedes deberían investigar, pero igual tenemos que tener una estrategia. Cada persona es diferente a la otra. Hay personas que son más rigurosas en la investigación, hay personas que son más minuciosas, hay personas que les gusta buscar determinado tipo de información. Por eso tenemos que tener una estrategia que constantemente nos ayude a nosotros a investigar. ¿Por qué lo digo así? Porque no es fácil. Normalmente lo más fácil es hacer lo que estamos haciendo y no preocuparnos a veces de que esta investigación y que busquemos información y que tengamos información va a ser valiosa para nosotros. Tercero, siempre hay que explorar todo el tema que les he dicho hace un rato, cuáles son esas necesidades, cuáles son esos desafíos, tener muy claro cuál es nuestra oferta de valor. Yo les decía que pueden haber 3 personas muy parecidas a uno, con carreras probablemente muy similares, pero nuestra oferta de valor siempre va a ser diferente a las otras personas que incluso tienen carreras relativamente parecidas a las nuestras. Y siempre revisar y ver si me reúno con alguien, qué pregunta debería yo hacerle a esta persona para poder tener esa información que va a ser útil y valiosa para mí. Y por supuesto, empezar a recopilar toda esa información que va a ser útil y necesaria para todos y cada uno de nosotros. A veces me sucede a mí que entro a internet, busco una palabrita, investigo sobre un tema y vuelvo a entrar a la semana y ya no encuentro la información. Y digo, ¿por qué no tomé nota de la dirección? ¿Por qué no tomé nota de qué fuente era? Porque a veces no lo hacemos. Por eso yo les pido que para todo lo que estamos hablando, el tema de las metodologías y el tema de llevar un seguimiento, una agenda sobre la información que vamos recopilando va a ser bastante importante. ¿Cómo asegurar que estamos haciendo una buena investigación? Para eso voy a compartir
todos los temas, todos los puntos que yo considero relevantes, necesarios, cruciales, cuando nosotros queremos obtener determinado tipo de información. Por ejemplo, para muchos de nosotros nos interesa un sector específico: minería, agroindustria, comercio, sector educación. Y probablemente nos vamos a preocupar de ese sector, vamos a querer ver sus tendencias, cuáles son sus desafíos y necesidades, qué oportunidades están presentando en cada uno de estos sectores, la banca, compañía de seguros, qué cambios se están dando en este sector y cómo todo esto que nosotros vemos se alinea con nuestros objetivos de carrera. A veces vamos a querer información de un sector completamente diferente del cual uno viene. Probablemente, como no conocemos para nada de ese sector, probablemente vamos a tener que buscar mucho más información, vamos a tener que buscar otras fuentes de información, pero acá lo más relevante es aprendamos a detectar, a identificar cuál es esa información que yo debería acceder para yo sentirme informada sobre un sector en particular. Y acompañado a eso vienen las compañías de cada sector. Si yo estudio el sector minero, ¿qué empresas están en el sector minero? Si yo estudio el sector energía, ¿qué empresas están en el sector energía? Si yo estudio la banca, ¿quiénes son los principales bancos o financieras del país? Si yo estudio el área de seguro, lo mismo, las compañías, agroindustria o cualquier sector que yo quisiera estudiar, analizar, investigar y obtener información, también tengo que saber qué compañías, de repente una es la mía, donde yo estoy trabajando, y es parte de este conjunto de compañías que corresponden a un sector en particular. Una vez que hemos identificado esas compañías, que pueden ser varias, pueden ser 10, pueden ser 20, sector comercio, por ejemplo, es un sector que tiene muchísimas empresas con diferentes tamaños, con diferentes culturas organizacionales, con diferentes años probablemente de desarrollo en nuestro país. Les hablaba de las multilatinas, por ejemplo. Entonces, hay que identificar cuáles son esas compañías que corresponden a cada uno de estos sectores y luego viene la tercera parte, es decir, cuál es la información a la cual yo debería recurrir para conocer mejor a esa compañía en particular. ¿Cuáles son sus estrategias empresariales? Es decir, ¿qué esperan para este año? ¿Qué cambios están haciendo? Y por supuesto eso va acompañado con las necesidades que pueda estar teniendo esta empresa en particular. Me interesaría, por ejemplo, también conocer su historia. ¿Cuántos años tiene esta empresa en el país? Es una empresa joven, de 5 o 10 años, es una empresa que tiene más de 20 años en el país. Entonces, todo eso también es importante cuando ustedes estudien a una empresa, si es más joven, si está más consolidada, si tiene más años en el país, cuál es su tamaño, es una empresa pequeña, es una empresa mediana, es una empresa grande, es una empresa corporativa. ¿Qué le ha pasado estos últimos años? Definitivamente, si hacemos un corte, ¿no?, más histórico, probablemente muchas de estas empresas, previo al COVID, previo a marzo del 2020, probablemente han tenido índices de crecimiento sumamente importantes. Este último periodo probablemente han tenido ajustes, muchas de estas empresas, pero también tenemos que ver su historia y sus tendencias y cómo han ido creciendo en el tiempo, porque probablemente en algún momento y pronto van a volver a su senda de crecimiento. ¿Cuál es su rentabilidad? Es muy, muy, muy importante poder acceder a esta información. No es fácil porque normalmente es información más privada, más confidencial. Yo les voy a ir diciendo algunas publicaciones que también los pueden ayudar. Por ejemplo, la Superintendencia de Mercado de Valores. Hay muchas empresas, sobre todo las que son reguladas o empresas que cotizan en bolsa, o empresas por el tipo de sector en el cual trabajan, están obligadas a presentar información financiera y ustedes acceden a la Superintendencia de Mercado de Valores
y pueden recurrir a información sumamente importante. Lo mismo sus productos y servicios, una información principalmente comercial, es probable la que mayor o más fácil acceso podamos tener. ¿Y cuál es su situación actual? Probablemente ahí la situación actual es más conversar con amigos, conversar con personas que trabajan en estas compañías, que los pueden ayudar a ustedes a poder acceder a cómo le está yendo a la empresa, sus necesidades y probablemente sus desafíos. ¿Quiénes son sus líderes? ¿Cuáles son los estilos de liderazgo de estas empresas, sobre todo de los líderes? Esto hoy día a través de, sobre todo de LinkedIn, es muy fácil obtener nombres de quiénes son los líderes en una compañía, quién es el gerente general, quién es el gerente comercial, quién es el gerente financiero. Ustedes pueden conseguir qué personas se conocen con estos líderes para ustedes poder llegar a todas y cada una de estas personas. Su cultura organizacional, muchas empresas registran en su página web cuál es su cultura organizacional, su misión, su visión, sus valores, su propósito, es algo muy importante. Yo les decía que este tema del alineamiento, así como todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito y queremos lograr eso, también las propias compañías tienen sus propósitos y tiene que haber un alineamiento. Pero luego viene este punto que lo llamo yo la estructura organizacional. Y esto es un tema muy importante para todos ustedes que me están escuchando, porque cada empresa tiene su propia estructura organizacional. Hay empresas más planas, hay empresas más verticales, hay empresas con jerarquías mucho más definidas, hay posiciones más robustas, hay posiciones más ligeras, hay posiciones que se llaman exactamente igual, pero no necesariamente están en el mismo nivel organizacional. Por eso, algo que ustedes deberían empezar a mapear en la posición que ustedes se encuentren, a quién reportarían, quién sería el reporte de sus reportes, quiénes serían sus pares, todo eso es parte del ámbito laboral en el cual cada uno de nosotros nos vamos a desenvolver y por eso es importante que podamos estudiar esas estructuras organizacionales. Y luego viene nuestro jefe potencial. Importantísimo, investigar si yo quisiera entrar a una compañía y me parece que esta es la posición a la cual yo debería aspirar, ¿quién sería ese jefe potencial? ¿Esa persona sería el responsable o no de contratación? ¿Cuál es su experiencia? Uno va, entra a LinkedIn, ponemos el nombre de la persona, podemos saber su experiencia, podemos saber qué personas conoce a esa persona, y eso es algo que es bien importante, que ustedes tengan acceso a esa información para poder tener una buena entrevista laboral, una buena reunión de contacto o cualquier decisión que tengamos que tomar. Supuesto que lo más difícil en una investigación de mercado, porque yo les decía hace un rato, las posiciones no son todas iguales, los nombres de los cargos no son todos iguales, muchos de nosotros tenemos cargos o títulos de cargos muy particulares y eso tenemos que saber identificar. ¿Cuál es el título del cargo y el nivel de jerarquía que yo debería tener en esa empresa o empresas en particular que puedan ser de mi interés? Por supuesto, saber cuáles son sus desafíos, qué tendría yo para ofrecer a esa compañía en particular y qué tanto yo encajaría con la organización. Y ya como penúltimo punto, siempre como parte de nuestro desarrollo de carrera, constantemente tenemos que saber cuál es esa demanda por personas de nuestra profesión y de nuestras competencias. Yo les decía la semana pasada que tuve la oportunidad de compartir el libro de Inés y donde muchas veces nos hacemos la pregunta, ¿puedo medir mi empleabilidad?
puedo medir ese mix de competencias que me hace más empleable a mí y que hoy que quiero retarme, quiero saber si hay demanda por mis servicios. Eso es lo que estoy reflejando ahí. Constantemente tenemos que saber si cada uno de nosotros con una carrera profesional determinada, con una trayectoria determinada, con el desarrollo de diversas competencias y destrezas, ¿cuál es ese mercado laboral al cual yo podría aspirar en cualquier etapa de mi carrera, esté en transición o no esté en transición? Y finalmente, algo que no es fácil, pero que también tenemos que investigar y que se los decía hace un rato sobre nuestras expectativas y sobre lo que el mercado laboral pueda estar pagando hoy en día. Constantemente tenemos que ver en estas bolsas de trabajo cuáles son esas estructuras, esos sueldos y, por supuesto, las prácticas de reclutamiento para poder acceder al mayor número de posiciones posibles. Algo les he ido diciendo, pero acá comparto un poquito algunas herramientas que yo quisiera sugerirles. De acuerdo a nuestros cálculos, el 60% de la información viene principalmente de reuniones que nosotros podemos tener con diferentes personas, profesionales, ejecutivos. Nos reunimos y nos empiezan a contar de su empresa, nos empiezan a contar de su sector, nos empiezan a contar de varias cosas, y eso es información valiosísima. Probablemente nunca hubiésemos podido acceder ni por un libro, ni por una revista, ni por un artículo, ni por una publicación en general. Y eso es algo que es muy rico para ustedes. Reuniones profesionales con personas expertas y 2, contactos que podamos tener en algún sector o alguna compañía en particular. Pero el porcentaje restante, es decir, 40% de información que puede ser valiosa para nosotros, ya viene de publicaciones escritas, que pueden ser en físico, impresas, o también ahora a través de las páginas digitales. Sí les pido que tengan mucho cuidado cuando acceden a información publicada, de la seriedad de la fuente, de la oportunidad de esa información, porque la información cambia rápidamente y a veces no nos percatamos que es una información de hace un año atrás, 2 años atrás, 3 años atrás, y creemos que es de hoy o del mes último. Entonces, tengamos mucho cuidado de eso. Ahora, ¿qué información yo les sugeriría? Las páginas web de las empresas, las memorias anuales, sobre todo aquellas empresas que están en la SMB, ustedes pueden acceder a información interesante de memorias de las compañías. El Perú Top es una publicación a la cual pueden acceder a las 10.000 empresas más importantes de los países. Normalmente son publicaciones que están en las bibliotecas, están en varias instituciones, es una información sumamente valiosa. Hay información sectorial, hay información financiera. La SMB, que ya les he adelantado un poco sobre la relevancia de toda aquella información a la cual ustedes pueden acceder, sobre todo de tipo oficial, que es la que normalmente presentan a este organismo regulador. Igual está la SBS, los bancos, las compañías de seguros. Hay una serie de órganos reguladores en nuestro país a los cuales ustedes pueden acceder a información muy valiosa. Los gremios empresariales, la Sociedad Nacional de Industrias, la Cámara de Comercio, la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo, AFIN, que es la que ve todo el tema de infraestructura. El sector agroindustrial también tiene sus propios gremios empresariales. Entonces, cada sector tiene un gremio empresarial que ustedes pueden acceder a información valiosa. Y por supuesto, los diarios, el comercio, gestión, hay que leer, ¿no? Hay que ser curiosos, hay que estar siempre informados. Les he hablado mucho hoy día de América Economía, a la cual ustedes pueden acceder por la página virtual. También tienen Semana Económica, que es información bastante oportuna y actualizada, y cualquier otra publicación a la cual ustedes puedan acceder en todos y cada uno de estos momentos. Y ya para terminar, sugiero varias cosas, ya resumiendo un poco lo que hemos visto. Primero, la metodología. Tengamos una metodología. No hay una metodología única, yo creo que depende de cada uno de ustedes, pero recopilemos y organicemos la información
de la mejor forma posible, como la vamos a entender. Y lo que yo les decía en mi presentación, si en algún momento encuentran un dato, un acceso, apúntenlo, porque probablemente cuando volvamos, porque hoy día las redes son muy inteligentes, lo que era evidente la semana pasada ya hoy no es tan inteligente y ya no te lo va a probar. Me escucha, es tan inteligente que va a priorizar otras cosas y de repente no vamos a encontrar lo que lo hicimos las semanas anteriores y ya no vamos a tener esa información. Abran su archivito y todo lo que vean, hacen un copy y esa información va a ser valiosa para ustedes. Les he hablado de las empresas, les he hablado de los sectores, de las necesidades y los problemas que enfrentan las personas. Tercero, siempre tengan preguntas para sus contactos, para personas que los pueden ayudar a llegar a todas esas empresas objetivo. Les he hablado de la información publicada, de la información internet, cómo trabajar en nuestros objetivos de carrera, nuestras estrategias de comunicación, tener buenos planes de marketing, así como lo tienen las compañías, de qué cosa queremos, hacia dónde queremos llegar, entrevistas, redes de contacto. Siempre investigar sobre nuestro entorno profesional. Esto es un tema que cuando no administramos nuestras carreras o cuando no estamos investigando qué está pasando en nuestro entorno profesional, vienen brechas. Por eso hay que estar constantemente viendo qué experiencia piden, qué habilidades piden, qué competencias necesito tener para poder ejercer mi cargo. Y finalmente, cuál es el volumen, la confiabilidad. Ya les dije que a veces hay fuentes que hay que tener cuidado y oportunidad de la información que podamos recopilar. Muchísimas gracias. Gracias, Leandro. Gracias, Guillermo. Y con gusto voy a guardar mi presentación para poder conversar. Muchas gracias. Gracias, Rosario, te felicito, muy buena exposición. Y bien, quedamos entonces a la expectativa de que nuestros participantes nos hagan llegar sus preguntas, inquietudes, ¿no?, consultas, comentarios sobre los temas expuestos, para que tanto Rosario como Leandro pues puedan darnos respuesta a estas inquietudes. Así que van llegando ya algunas, se las voy a ir trasladando. Por ejemplo, nos pregunta Manuel Mechán, ¿cómo determinamos, dice, que en la actualidad ya no se nos permita laborar a quienes ya contamos con más de 65 años por ser personal de riesgo? Hay cierta discriminación, pese a que muchos están con la necesidad de trabajar y en muy buenas condiciones. Definitivamente ha habido un cambio. Gracias por la pregunta, Guillermo. El tema de la edad siempre es una preocupación, puede ser 60, 65 años. Hoy eso ha habido este tema de que hay determinados tipos de trabajo que son más de tipo presencial, están más relacionados a la operación y que probablemente en algunos casos para muchas de estas personas, ¿yo qué recomendaría? En esos casos, por ejemplo, muchas de esas personas que tienen mucha experiencia y que probablemente no lo pueden hacer de forma presencial, pueden ser muy buenos asesores, pueden ser personas que pueden llamarlas, pues es lo que está pasando con los médicos. Hoy día los médicos, que es una actividad de alto riesgo y que muchos se han tenido que retirar probablemente de su actividad diaria, están haciendo consultas remotas, las propias instituciones de salud les están dando esa oportunidad. Entonces, ¿yo qué les pediría? Que aprendan a desarrollar estas otras destrezas como de asesoría, de consultoría, ser referentes, manejar las páginas web, todo aquello que les dé esa visibilidad para que toda esa experiencia que han acumulado y probablemente mucho talento que hay que ofrecer, lo puedan hacer a través de otras vías. No es fácil, pero igual todos podemos ver otras formas donde podamos contribuir y seguir estando activos en el mercado laboral. También nos pregunta, perdón, Leandro, tu comentario. El tema de los 65 o 60 años, como decía Rosario, es todo un tema, pero siempre hay que saber reconvertirse. Incluso muchas veces uno dice, no, pero yo toda mi vida he sido mecánico, técnico electrónico, y ahora tengo 65 años y no puedo hacer. Yo he armado en una empresa un sistema de mentors donde trabajadores de entre 65 y menos de 70 años se han vuelto en los mentors de muchachos recién egresados de institutos tecnológicos que entran a trabajar y a través del video o la videollamada se comunican y les dan soporte a estos chicos y nos han servido bastante.
el tema de volverse un consultor, como decía Rosario, o ser un mentor, es una alternativa interesante para una persona de 65 a más con experiencia. Gracias, Leandro. Rosario Romaní nos pregunta, dice, en primer lugar agradecer a Rosario por compartir estos conocimientos de investigación y nos dice, la imagen personal en todas las redes que uno maneja es importante. Los headhunters sabemos que revisan las redes, pero ¿qué peso tienen hoy en la pandemia? Y bueno, ¿y qué importancia tiene tener una buena imagen en redes, ¿no? Altísima. Definitivamente hoy día un porcentaje alto de procesos laborales, o por lo menos el primer filtro que se hace es a través de LinkedIn. Yo sugeriría varias cosas. Primero, manejar impecablemente su LinkedIn, que la foto que reflejen ahí sea lo más profesional posible, más allá de su trayectoria, más allá de los cargos, más allá de todo lo que puede haber hecho esta persona, tener un LinkedIn muy activo, y si alguno tiene un interés particular, que sea ser una persona más visible, e incluso acceder y saber quiénes están viendo nuestros perfiles. Hay hoy día en LinkedIn algunos servicios que cotizan una tarifa y que de alguna forma les pueden servir para que puedan estar visibles a través de todas estas redes, en línea con la colega que me estaba preguntando. Ok. Reforzando esto, quien no esté en LinkedIn no existe. Si uno le llega un currículum físico o a través de la web, siempre entra a LinkedIn a verificar, y es ahí donde no solo los headhunters, sino todos los reclutadores, porque no necesariamente son headhunters profesionales, sino son gente reclutadores de las mismas empresas, candidatos. Tengan bien su LinkedIn y como le digo, si uno está en una posición de buscar una nueva oportunidad laboral, hay una herramienta que se llama el Job Seeker de LinkedIn, que uno paga creo que $9 o $10 mensuales, y que en función a tu perfil te busca todas las oportunidades laborales, no solo en el Perú, sino en los países que uno los pone como posibles países para irse a trabajar. Gracias. Y te mantiene activo, ¿no? Y lo bueno, como complementando justo el aporte, lo que estaba comentando Leandro, háganlo, es una muy buena inversión, sobre todo para los que están activos y quieren ver nuevas oportunidades laborales. Gracias. A ver, Lucía Cumba nos pregunta, agradecer a Rosario, quien me da muchísimo gusto de verla después de mucho tiempo. Mi consulta es, si estás interesado en una oferta laboral, ya postulaste, sabes el nombre de la empresa, ¿cuál es la mejor forma de proceder a través de LinkedIn? ¿Contactar con el área de reclutamiento, con la persona que va a ser tu jefe? Gracias. Cuando estás, el tema de los procesos laborales, hay hoy día varias posibilidades, ¿no? A veces es un proceso donde uno tiene que ir al decisor lo más rápido posible. A veces hay procesos donde, lo que me pregunta justo Lucía, y comenta si ya sabe el nombre de la empresa, si ya tiene bastante más información. Igual yo lo que le sugeriría es, hay que ser muy cuidadosos de cuál es el proceso laboral en general que se está dando. Es decir, si este es a través del headhunter, si este es a través de la propia área de recursos humanos, si este es a través de repente del internet, si es a través de LinkedIn. Entonces, yo lo que sugeriría en esta pregunta que me hacen es ver todo el contexto de cómo se ha llevado este proceso y de acuerdo a eso, ver cuál es la mejor decisión que debería tomar esta persona. Exactamente, es importante saber llegar, pero también saber cómo llegar, porque muchas veces uno cuando llega y se vuelve, entre comillas, invasivo y empieza a llamar a una a otra persona, puede terminar perjudicando su imagen y su posibilidad de obtener el puesto. Gracias. Mario Casusol nos pregunta, estimado, buenas noches. En la presentación indicaron que tenemos que investigar los salarios de las empresas de acuerdo a nuestro perfil profesional. Sin embargo, esa información se puede conseguir por la web o la investigación se tiene que realizar indagando la información con alguien que se encuentra en la empresa. Pregunta interesante, difícil. Yo lo que sugeriría es usar varias fuentes de información. Y si tiene la persona la suerte de tener varios accesos, ¿por qué? Lo primero que haría es ver siempre lo que se publica en las bolsas de trabajo.
Hay varias, por ejemplo, Indeed es un facilitador donde hay varias posiciones y normalmente te mencionan el tema de cuánto sería el sueldo que se ofrece para esa posición en particular. A veces podemos hablar con amigos, si es que tienen la apertura y la suficiente confianza para que nos den una referencia de lo que podríamos ganar en esa posición, dependiendo el grado, la jerarquía, el tipo de responsabilidad que vamos a tener. Hay empresas que tienen rangos remunerativos y que son probablemente accesibles. Hay estudios que se hacen sobre este tema, pero no es fácil. Hay estudios, por ejemplo, que hoy en día hacen empresas especializadas donde mapean por sectores, donde mapean por áreas funcionales. A veces es información relativamente reservada, no es fácil acceder a esa información. Gente que está en recursos humanos puede tener un mayor acceso a ese tipo de información porque constantemente ellos están evaluando las estructuras remunerativas, pero sí, hay que tener varios accesos al amigo, a la información fría y objetiva a través de una bolsa de trabajo, a los estudios de mercado que hacen algunas de estas compañías especializadas, a algún contacto en recursos humanos. O sea, hay que buscar diversas fuentes y también ver su propio historial desde el punto de vista de lo que ha venido percibiendo esta persona y cómo esas expectativas se ajustan a su situación actual. Entonces, es un tema de mucha investigación, a veces no es tan fácil, pero constantemente hay que estar pendiente de ella, ¿no? Otro punto importante, sobre todo si es una empresa que cotiza en bolsa, ver sus últimos estados financieros. ¿Por qué? Porque hay un componente del ingreso importante que es el reparto de utilidades. Entonces, de acuerdo a las utilidades de la empresa, uno puede calcular qué tan bueno va a ser ese reparto y a veces en algunos tipos de empresas el reparto de utilidades gravita tanto como el sueldo. Ejemplo, una minera o una petrolera tienen utilidades muy buenas y a veces las utilidades compensan hasta un menor salario que puede recibir en un sitio. Ese es un tema. Y otro tema que siempre es bueno es que si el reclutador, entre comillas, lo voy a poner esto, se enamora de uno, definitivamente uno de repente puede lograr a negociar un sueldo un poco mayor, no le digo mucho mayor, pero un poco mayor a lo que tenían como expectativa de pagar. De repente hasta un 5, incluso hasta un 10% más de lo que estaban pensando pagar porque encuentran que en esa persona está la solución a sus problemas. Y eso se da mucho, mucho, porque normalmente a veces hay procesos que se inician con niveles relativamente menores, pero como bien dice Leandro, a medida que la persona decisora va enamorándose de una, dos o tres personas que están participando en el proceso, esto es como una subasta en alza, ¿no? Entonces uno al final puede tener mucho mayores posibilidades porque ya se enamoraron de esa persona en particular. Un participante nos pregunta, dice, cuando la entrevista se da por alguna de estas plataformas de comunicación virtual como Zoom, Teams, ¿qué recomendaciones adicionales nos dan, aparte de verificar nuestra conexión, presentación, estar a tiempo, etcétera? Muchas. Realmente hoy en día el porcentaje es altísimo de este tipo de entrevistas a través de Zoom. El tema del Internet es cierto. Tener mucho cuidado de los distractores, tener mucho cuidado del ambiente, ¿no?, que tenemos en nuestro entorno, porque claro, uno cuando tenía una reunión presencial, uno iba a la oficina y era ahí donde te hacían la entrevista. Hoy la entrevista es en tu entorno familiar, en tu entorno personal, y eso siempre hay que tener mucho cuidado que el espacio sea impecable, que la imagen que proyectamos sea impecable, que esa primera impresión que va a tener la persona de nosotros, sobre todo cuando nos abre el espacio, es decir, normalmente quien invita es quien nos va a entrevistar, es el host, como se dice, es el anfitrión, y uno entra y esa primera impresión que recibe esa persona es muy fuerte. Les tiene que haber pasado a cualquiera de ustedes cuando se da la situación inversa, y les pido mucha rigurosidad en todo lo que yo le llamo los posibles distractores, porque tenemos muchos distractores, ¿no? La bulla que puede haber en el ambiente, o nosotros mismos de repente tenemos el celular y queremos ver qué está pasando en el celular. Muchas cositas que uno no es consciente, sino que en forma inconsciente lo hacemos, y en eso hay que tener mucho cuidado en este tipo de entrevistas virtuales. Dos consejos claves.
revisen su internet, a veces el internet les juega mala pasada, por tanto, si tienen hijos, que no prendan el Netflix, que nadie más esté usando la red, esa hora o 40 minutos de la entrevista, prohíban a todo el mundo en su casa que use el internet, uno, y segundo, es bueno utilizar estos fondos predeterminados que tienen tanto el Zoom como el Teams u otras herramientas. ¿Por qué? Porque a veces pasa que de repente uno está en una entrevista y si uno ya tiene familia, pasa el hijo corriendo, o de repente si uno es un joven que está en una entrevista, pasa la abuelita con la escoba en la mano. Entonces, que también distraen y le quitan seriedad al tema cuando hay Sí, hay mucho más exigencias. Así es, fondo y tener la buena conexión y apaguen todo lo demás. Perfecto, muchas gracias. Rodney Peña nos pregunta, se sabe que un gran porcentaje, 60-70%, se recoloca en otro sector. ¿Qué camino recomiendan seguir si los headhunters normalmente buscan gente con experiencia en el mismo sector? ¿Cómo creen que hace match esto? Muy buena pregunta. Definitivamente, dentro de nuestras estadísticas, 7 de cada 10 ejecutivos y profesionales que se recolocan lo hacen en un sector diferente. Ahí hay varios casos. Hay, por ejemplo, personas que su principal habilidad es la funcional, ¿no? Recursos humanos, financieros, comerciales, de tecnología. Y hay una probabilidad muy alta de que esas personas, al ser 100% funcionales, tengan un cambio de sector. Hay otros casos de personas que vienen ya de sectores muy maduros, probablemente de empresas muy líderes, y buscan un cambio, desean ese cambio y saben que por la riqueza de su experiencia pueden migrar a otros sectores, y eso también lo vemos mucho nosotros en personas que han tenido varias experiencias y varios cambios, y eso probablemente también se va a dar. Y tercero, la red de contactos en general, que de acuerdo a nuestra experiencia, 8 o 9 de cada 10 ejecutivos que nosotros apoyamos y profesionales en general se recolocan a través de la red de contactos. Entonces, es cierto lo que dice nuestro amigo que ha hecho la pregunta respecto al tema de los headhunters, y que probablemente, normalmente las tendencias del headhunter es buscar a alguien de un sector parecido, pero no es un porcentaje alto en términos de los procesos de recolocación. La mayor parte de las personas se recolocan por los amigos, por los contactos, por el networking, y por eso esa parte es muy importante, que es la que más tenemos que desarrollar. Entonces, desde los dos lados, desde el lado de las oportunidades, como desde el lado de los medios a través de los cuales nosotros podemos acceder a nuevas posiciones laborales, efectivamente el tema del sector termina siendo muy alta la probabilidad de que nos terminemos recolocando en un sector diferente. Exactamente, y muchas veces cuando uno busca una posición, busca específicamente a veces gente de otro sector. ¿Por qué? Porque traen nuevas prácticas. Por ejemplo, muchas veces los B2B buscan gente que venga del mercado de consumo. ¿Por qué? Porque son mercados mucho más dinámicos y mucho más rápidos que el B2B. Entonces, la gente busca esas habilidades que tiene una persona que viene de consumo, pero para sacarlo de consumo y ponerlo en un sector más industrial, más B2B, pero por la competencia que trae de ese sector. Así que uno puede terminar con recolocaciones totalmente extremas por competencias específicas que uno tenga. Gracias. Miguel Ángel nos pregunta, dice, para los que nos hemos desempeñado en un negocio familiar desde muy pequeños y no tenemos un documento que nos avale todos esos años de trabajo, ¿cómo podríamos sustentar ante una empresa que nos pide experiencia laboral para un puesto por el mínimo que sea? Bueno, ahí la habilidad más importante de alguien que viene a empresa familiar, normalmente son emprendedores, son personas con muchas habilidades que son bastante valoradas, a veces definitivamente como cualquier perfil que uno busque en una compañía o cambios de carrera que queramos hacer. Yo le recomendaría a esta persona que trae principalmente negocio propio, peor dicho, empresas familiares o ha estado trabajando para la familia, que empiece a verse él en una compañía diferente a su empresa familiar y empiece a trabajar en todos los temas que hemos visto hoy, ¿no?
tener un currículum, ver qué experiencias ha ido obteniendo en esta empresa familiar y ver qué debería hacer para que a través de la red de contactos o algún otro canal pueda lograr su objetivo. Nuevamente, si es un proceso muy estructurado, muy rígido, donde le van a pedir determinado tipo de experiencia y donde de repente va a ser más acotado ese proceso, de repente va a tener menos oportunidades, pero hay muchos otros canales y sobre todo a través de la red de contactos donde esta persona puede lograr su objetivo de pasar de una empresa familiar a una empresa que no necesariamente es de la familia, ¿no? Una de las ventajas que tienen las personas que trabajan en empresas familiares, sobre todo empresas que han sido emprendimientos, es que hacen de todo. Ahí no existe separación. La persona vende, la persona está en producción, la persona está en finanzas, va a bancos, hace de todo. Y un poco que a veces uno necesita, sobre todo cuando una empresa necesita una persona para abrir una nueva división, un nuevo negocio, o abrir una sucursal en provincias que no la tiene, esa persona, empresa familiar, puede calzar perfecto en esa posición. Pero una recomendación que yo le doy a los jóvenes que tienen familias empresarias, que sus primeros años no trabajen en la empresa familiar, más bien que vayan a otro sitio, busquen trabajo, aprendan y más bien después vengan con esos conocimientos a la empresa familiar. Ese es un consejo. Pero si has estado toda la vida en la empresa familiar, y es la ventaja que has hecho de todo. Un poco más y has agarrado la escoba y has barrido la oficina. Así es. Fernando nos pregunta, ¿podría compartir recomendaciones para lograr una mejor empatía con el headhunter y las personas que participan en la reunión final o el decisor de la empresa? Muchas gracias. Bueno, la parte de la empatía, el carisma, la actitud positiva, que hoy a veces no es tan fácil porque normalmente no transmitimos esa vibra, esa energía, ese entusiasmo, es algo muy importante. Hay personas que les es natural, ¿no? Tienen una sonrisa natural, llegan rápidamente a otras personas. Yo a los que no tienen esa facilidad, practiquen mucho, relájense, traten de ver, pónganse frente a un espejo y traten de ver cuál es esa mejor sonrisa, arriesguen, porque de verdad la parte del carisma, el tema de la actitud, el tema de la empatía es crucial para poder lograr que la persona se enamore de uno. De lo contrario, no vamos a generar esa empatía, esa cercanía o hacer que a la persona que nosotros queremos que decida por uno le brille los ojos. Entonces, los que no somos en forma natural carismáticos, tenemos que aprender a ser carismáticos de alguna forma. Un consejo que les doy para lograr empatía es que no solo entren cuando ya tienen una entrevista con el señor XYZ, que es el quien lo va a entrevistar, no solo entren a su LinkedIn para ver su parte profesional, sino busquen en Facebook, en Instagram, en otras redes sociales para ver cuáles son sus gustos y preferencias. ¿Qué tal si la persona, por ejemplo, que me va a entrevistar le encanta el fútbol y a mí también me encanta el fútbol? O le encanta la música y a mí también me encanta la música. Entonces, ya tengo una actividad, un punto en común con esa persona, y tener un punto en común con esa persona te da siempre puntaje adicional en la entrevista en cuanto a empatía y llegada a esa persona. Qué bueno. Bueno, el tiempo nos va ganando, así que vamos con una última pregunta. Carolina nos pregunta, ¿cómo puedo hacer uso efectivo de mis ex jefes en otras empresas para incrementar mi nivel de empleabilidad? ¿Cómo puedo? ¿Me puedes decir nuevamente cómo puedo? Sí. ¿Cómo puedo hacer uso efectivo de mis ex A uso jefes efectivo. en otras empresas para incrementar mi nivel de empleabilidad? Entiendo que son recomendaciones de sus ex jefes, ¿no? Claro, lo que pasa es que efectivamente el tema de las referencias o las recomendaciones que cualquier persona que ha trabajado en nuestro entorno laboral es significativamente importante para poder obtener una nueva posición laboral. El referente o la persona que refiera algo sobre nosotros, como bien conversábamos con Leandro, me parece que en la inmediata anterior, la recomendación, la referencia, el que opinen favorablemente de uno es crucial en este tipo de procesos y en este tipo de transiciones. Muchas veces hay que tener cuidado más bien de lo contrario, ¿no? Que alguien pueda dar una referencia no tan positiva de nosotros y esa mala referencia o ese pero es muy bueno, pero, y quede ese vacío
Eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Por un lado, la parte positiva, por el bien de todos, pero también tenemos que tener mucho cuidado si es que alguna referencia da algún comentario sobre nosotros que al final no va a terminar siendo favorable. Consejo sobre este punto: nunca se vayan de un trabajo peleados, váyanse por la puerta grande. ¿Por qué? Porque las referencias del anterior jefe son fundamentales. Como dije en la anterior conferencia, hay una pregunta que hacen mucho la gente de los headhunters. ¿Volvería usted a trabajar con Juanito o con Pepito? Y si uno dice sí, de todas maneras, ya se ganó un montón de puntos. Entonces, váyanse bien, y si en algún momento ven que hay algo tenso en su anterior trabajo, traten siempre antes de irse de poner paños fríos y bajar las tensiones. Muchas veces uno, por querer negociar algo más en la salida o por creer que tiene algún derecho de algo más, termina yéndose peleado, y esos pocos soles que puede haber sacado en la liquidación los termina perdiendo en más meses o más tiempo de recolocación. Entonces, la mejor arma para conseguir un trabajo también son las buenas referencias. Gracias, Leandro. Gracias, Rosario. Y los dejo para sus palabras finales. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que me han escuchado el día de hoy. Realmente investiguen. Hoy día les he compartido metodologías, les he compartido cuáles son las variables que ustedes deberían obtener en mayor nivel de información. Y como les dije desde el comienzo, la información es poder. Y el hecho que podamos acceder al mayor nivel de información posible, vamos a estar mucho más preparados, vamos a tener ventajas competitivas, nos va a permitir tener mucho mejores enfoques para lograr el objetivo que nos podamos fijar. Muchas gracias a todos. Probablemente Leandro también va a compartir algunas palabras y nos vemos el próximo martes en la presentación sobre red de contactos. Y finalmente, para cerrar esto, agradecer a todos por la participación. Para nosotros, a nivel de UTP, la empleabilidad de nuestros exalumnos y de las personas de nuestro entorno es muy, muy importante, porque al final se ve el producto final y definitivamente la inversión en educación tiene que terminar con un buen empleo, con una buena línea de carrera. Le agradezco a Rosario su participación, ya estamos 3 conferencias con ella. El próximo martes tenemos la conferencia final, están todos cordialmente invitados, independientemente de la ciudad del Perú en la cual estén residiendo, de la sede en la cual tengan la relación. Y para cerrar con broche de oro, la red de contactos, que es tal vez una de las herramientas más poderosas que nos puede enseñar Rosario. Gracias, Rosario, gracias, Guillermo, gracias a todos, y nos vemos la próxima semana en la final de este ciclo de conferencias sobre empleabilidad. Muchas gracias y que tengan una buena noche.